¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Nueva edición de Lo que se viene en televisión. Esta noche vamos a tener variados temas. Vamos a tener, en todo caso, por lo menos en un primer momento, la participación de la flamante decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Y con ella vamos a hablar respecto de una temática muy importante, nada más y nada menos, qué es lo que está pasando con la justicia en la Argentina. Daniel, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches para vos, buenas noches para la audiencia. Uno de los temas importantes que tiene la ciudad de Santa Fe es el relleno sanitario. Y vamos a estar hablando del relleno sanitario. ¿Cuánto tiempo más de vida le queda al relleno sanitario de la ciudad de Santa Fe? Que no solamente lo absorbe la ciudad de Santa Fe, sino que algunas otras localidades cercanas al área metropolitana. Claro, hay un área metropolitana que está siendo asistida por este sistema, que por otro lado necesita, porque bueno, su tiempo en todo caso está vencido, necesita de una renovación. Y hay un proyecto sobre el cual vamos a estar abordándolo esta noche. También vamos a estar hablando con la gente de la Sociedad Rural de Santa Fe para analizar cómo le está yendo al agro, cómo le está yendo al sector agropecuario en general en la Argentina, más allá de las quejas y muchas veces de las lágrimas que los productores plantean cuando analizan su situación. Yo creo que les está yendo bastante bien. Y después nos meteremos en el ámbito de la ecología en este programa. Va a estar visitándonos nuestro colega, Ricardo Serrucha. Vamos a hablar de distintos temas que tienen que ver con la ecología, pero uno puntual que vamos a hablar con Ricardo tiene que ver con las semillas y los transgénicos. Bien, los auspicios y el desarrollo del programa. Bien, Claudia, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué representa en todo caso la llegada de una mujer a una tradición como es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que desde la fundación prácticamente de la universidad ha sido manejada por hombres? Sí, no, prácticamente no, desde la fundación, desde hace 102 años que tiene nuestra facultad, nunca hubo una decana mujer. Ajá. Al margen de la persona que justo le toque, que eso es, bueno, es coyuntura, digamos, le pudo haber tocado a una o a otra, quien esté en ese momento y en ese lugar abriendo la puerta, sino que en términos generales, en términos ideológicos, sí creo que es un acto de justicia. Es un paso hacia una igualdad real. Y eso, digamos, desde el punto de vista del funcionamiento institucional de la propia facultad, ¿cómo es que se fue consiguiendo en todo caso el consenso para terminar en la designación tuya? Yo creo que tiene que ver la facultad inserta en la sociedad. Esto tiene que ver con la lucha de generaciones y generaciones de mujeres y también de varones que han visto que, bueno, que hay que avanzar hacia la igualdad real. Y dentro de la facultad, bueno, también se ha dado esto, es más, hemos llegado con un consenso, a pesar de que hubo dos listas, pero realmente un consenso importante, un acompañamiento muy importante de la comunidad universitaria, tanto que la elección fue unánime. Cada decano le imprime su impronta a cada periodo que le toca. Y en este caso, bueno, se suma que, bueno, vas a ser decana. ¿Y qué pensás hacia adelante? ¿Cuál es la impronta que vos te gustaría darle a la facultad? Sí, en principio nos va a tocar la coyuntura que es esto de la pospandemia. Esto que aspiramos que sea la pospandemia. Suponemos, aspiramos, entendemos que va a ser pospandemia. Que no es poco ver cómo hacemos esta transición. Nosotros tenemos hoy alumnos que están cursando el segundo año de la carrera, de las carreras, tenemos 2 carreras, y nunca han ido a la facultad. Bueno, esto tenemos que ver, hacer esta transición, que por supuesto vamos hacia la presencialidad, obviamente, pero tenemos que acompañarlo con medidas que ayuden a que el alumno vuelva, los estudiantes vuelvan a la facultad. Por supuesto, siempre trabajando sobre la excelencia académica, pero la idea es abrir un poco los límites de, yo digo abrir la manzana, es conectarnos con la sociedad. A ver, ¿qué es lo que está necesitando la sociedad y qué es lo que estamos produciendo nosotros? Y ahí en el medio hay alguna diferencia, ver cómo
cómo llegamos a que lo que nosotros producimos sea lo que a la sociedad está necesitando. Sí, por allí uno lo que puede decir es que prácticamente todos los ámbitos del Estado tienen una deuda con la sociedad, en general. Yo diría, los poderes ejecutivos, los propios legislativos, que muchas veces tienen cosas pendientes por resolver, y fundamentalmente también la justicia, ¿no? Yo hace unos años atrás decía que en todo caso, de los tres poderes del Estado, el que tenía la deuda social más grande era la justicia. Hoy casi los equiparo, no por una evolución de la justicia, sino por la caída de los otros poderes. Pero digo, una toma de conciencia de esas características nos puede permitir, sobre todo en la formación de los profesionales, encontrar un camino que resuelva las cosas, no un camino que en todo caso mantenga la situación como está planteada. Sin duda. Yo lo que suelo decir es que tenemos que ampliar la mirada. Nosotros solemos quedarnos con el producto, que es el juez, ¿no? El juez, la jueza, con el producto judicial. Pero bueno, no es que somos todos noruegos, las leyes son suizas, y que resulta que vino un charter de gente de Corea del Norte y se autoproclamó juez o jueza. Este es un proceso, digamos, se llega a ser juez o jueza por un proceso que está legislado. O sea, ¿cómo es que se llega a ser juez? Es un proceso que lo dice la ley como es. Esa ley tampoco la aprueban los propios poderes, los propios colegios de abogados o los propios poderes judiciales. Es una ley que aprueban los congresos, el Congreso de la Nación y las legislaturas provinciales. De modo que, bueno, tiene que ver con que hay que cambiar algunas reglas también, para que si seguimos aplicando las mismas reglas, seguramente el producto va a ser más o menos el mismo. Yo creo que seguramente hay que repensar esas reglas, cuáles son los procesos, cómo es el proceso de selección y de acusación de jueces, que está regulado por ley. Uno piensa en una evolución. Héctor usó la palabra evolución, y la sociedad ha cambiado, y en ese sentido me parece que la facultad también debe cambiar y debe evolucionar. Vos planteabas el tema de salir de la manzana y de ver las necesidades. Y en esa impronta de ver necesidades, ¿cuál es la que vos ves que se puede desarrollar a cambiar, a evolucionar? No cambiar, a evolucionar, creo que por ahí va. Es insertar, conectar lo que hacemos con lo que se necesita. Hay desfasaje, naturalmente, creo que en muchas áreas, en la justicia es una, para esto tenemos que reunirnos con los poderes judiciales, con los colegios profesionales, en las empresas realmente hay una brecha donde realmente no estamos formando todos los profesionales que necesitan nuestras empresas, con los otros poderes del Estado, a ver qué es lo que nosotros podemos, porque los abogados participan de alguna manera en todos los poderes del Estado. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para mejorar, tener mejores leyes? Que en el Ejecutivo lo mismo, con las empresas, con los gremios, buscar todos los actores sociales y ver qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que está faltando. Hay un proceso de cambio de la justicia que uno puede decir, puntualmente en el ámbito penal se hizo una transformación hace unos 6, 7 años atrás, muy importante, y sobre la cual, en los últimos tiempos se está hablando de reforzar, en todo caso, el poder del Ministerio Público de la Acusación. Pero a la vez, la Corte Suprema de Justicia ha planteado reformas en los códigos generales que tienen que ver con otros ámbitos de la justicia, ¿no? Lo comercial, lo civil, y que necesitan de una actualización, evidentemente, a partir de los cambios que se están generando en la sociedad. ¿Cómo se prepara, el consenso, en todo caso, hasta desde las mismas casas de altos estudios, sobre la base de esas necesidades? Bueno, nosotros aspiramos a ser un actor social de estos cambios, un articulador, junto con todos los otros poderes, con todos los otros actores y actoras sociales, ¿no? No es que queremos un lugar de privilegio, no, pero queremos sumarnos a encontrar los consensos, a encontrar las mejores soluciones. Nosotros somos una usina
de pensamiento, una usina crítica, digamos. Bueno, aportar esto, aportar lo que tenemos. Tenemos realmente los mejores recursos humanos, docentes, por supuesto también no docentes, estudiantes, pero bueno, grupos de investigación, ponerlos al servicio de lo que se está necesitando. Y con esto articular con los otros poderes del Estado. Nosotros no vamos a legislar, por supuesto que no, pero sí podemos trabajar sobre proyectos que veamos que podemos ayudar como usina de pensamiento, ¿no? Decana, usted se refirió a los 2 años que los chicos de los 2 primeros años no Sí. cursaron, no conocieron la universidad. Hay No algunos que no conocieron. la han conocido. Sí, sí. Y después tenemos los que tendrían que haber terminado y no llegaron a finalizar. Entonces hoy, el próximo año, bueno, se va a enfrentar un pico de botella respecto a esas situaciones. ¿Están preparados? ¿Qué es lo que ustedes están planificando? Sí, no se discontinuó las clases ni los exámenes, se pasó a la virtualidad. O sea que no es que quedaron los últimos 2 años inconclusos. Realmente hubo, con mucho esfuerzo de la gestión anterior, de los docentes y las docentes y de todo el personal, como para pasar inmediatamente a la virtualidad. Así que no es que se discontinuó. Lo que sí, no hay una, digamos, no hay presencialidad. Esto es lo que faltó. La presencialidad que es indispensable para todo, para el proceso educativo, para el trayecto educativo, para la pertenencia universitaria. ¿Cómo vas a pertenecer a la universidad que nunca entraste, no la conoces? Claro. Además hay un tema social, es un hecho social el ingreso a la universidad, Sí, ¿no? Para cada una de las personas, sin lugar a dudas. Lo último que te quería preguntar está referido a estas 2 ramas en las que se constituye los focos de enseñanza que plantea la facultad que vos vas a conducir. ¿Qué representa, digo, la carrera vinculada al tema social? Bueno, trabajo social es una carrera, no es tan antigua en la facultad, como en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, como la de Derecho, es mucho más joven, donde paulatinamente estamos trabajando para interactuar e integrar y, digamos, fortalecer, robustecer ambas carreras, transversalizándolas. Pero sí, claro que hay que ponerle muchísima atención porque está en una etapa de crecimiento y queremos fortalecerla también, claro. Bien. Bueno, agradecerle el que se haya acercado esta noche a compartir con nosotros este rato y bueno, no queremos dejar pasar por alto que usted ya sea una decana, mujer, en este caso, por primera vez en esta facultad. Les agradezco muchísimo porque además son ustedes el vehículo para llegar a un montón de gente que nos interesa, visibilizar lo que hacemos, visibilizar los canales que hay para que realmente nos lleguen todas las inquietudes sociales. Así que muchísimas gracias a ustedes. Bueno, sin dudas que todo lo que tiene que ver con la justicia representa a futuro, digo, la formación de los jóvenes que a futuro van a ejercer la justicia representa una responsabilidad muy grande, pero también una pasión en el sentido de conseguir el mejor objetivo. Muchas gracias y gracias por venir. No, gracias. Vamos a hacer una breve pausa, ya estamos con ustedes. Seguimos aquí en Lo que se viene televisión. Héctor, vamos a darle la bienvenida a Edgardo Seguro, secretario de Medio Ambiente de la Municipalidad de Santa Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes? Bien, bienvenido. Gracias. Bienvenido a nuestra casa. Gracias. Bien. Edgardo, hay una situación prácticamente límite con respecto al relleno sanitario, ¿verdad? Tenemos, digamos, estamos transitando el primer año de la prórroga que se dio. Cuando asumió el intendente Emilio Jatón estábamos en el 10º año de la concesión prácticamente, 9 y pico, y el relleno tenía por ordenanza 10 años más la posibilidad de 2 si es que se había ejecutado ordenadamente el relleno. Se dieron esas circunstancias y se hizo la prórroga de 2 años. Venimos trabajando en los proyectos que podrían llevarnos, digamos, a mantenernos en el lugar.
Hay que tener en cuenta que el lugar, para que tener un relleno, digamos, tiene que tener una infraestructura muy adecuada, estar en un lugar adecuado y tener una muy buena infraestructura. Eso es así, tiene un camino de acceso de 1,5 kilómetros por donde pasan más de 100 camiones por día. Tiene potenciación eléctrica, la planta de clasificación de secos, tiene los talleres, la parte de combustible, o sea, y la planta de lixiviado, todo cosa que uno no debería dejar para irse a otro lado, ¿no? Porque hay que hacer de nuevo toda esa inversión. Fue una inversión en su momento de cerca de 20 millones de dólares y todavía tiene terrenos remanentes el lugar como para poder seguir estando en ese sitio. De cualquier manera van a necesitar alguna que otra expropiación, digo, para conseguir la extensión adecuada de lo que es la nueva etapa del relleno. Correcto, el complejo ambiental tiene todavía una superficie remanente de unas 4 hectáreas y se requieren para tener una perspectiva de 7 años unas 4 hectáreas más. Así que por eso el proyecto de ordenanza que se envió contempla la posibilidad de expropiación, ¿no? Bien, la ciudad creció en 10 años, y la basura también ha crecido, y también hay que pensar que gran parte del área metropolitana también está llevando sus desechos al relleno. Lo que se viene hacia adelante, o el proyecto que es hacia adelante, ¿es mucho más grande que el que hoy tenemos? No, el proyecto, digamos, contempla para poder estar con la misma infraestructura que tenemos, en el mismo lugar, una ampliación de 7 años. Obviamente hay que trabajar mucho en lo que tiene que ver con conciencia ciudadana, con otro tipo de instalaciones que tienen que ver con la reducción de los residuos que van a relleno, porque si no los tiempos nunca alcanzan, ¿no? Nosotros estamos en el año número 11, la ampliación es para 7 años, pero con la posibilidad de incorporar una planta de compostaje que permitiría reducir la cantidad de residuos enviados a relleno sanitario. Hoy, como bien decís, estamos recibiendo 7 localidades del área metropolitana, incluida Santo Tomé, y eso representa un 11% de los residuos que dispone la ciudad. En la ordenanza original ya se previó esto, o sea, el relleno fue hecho para su departamento de la capital, para el departamento de la capital, y tiene sentido porque obras de esta envergadura necesitan, digamos, poder de alguna manera potenciarse con las localidades que tiene alrededor y no generar muchos rellenos sanitarios, que son infraestructuras extremadamente caras, ¿no? Ahora, Edgardo, uno también en lo que está pensando es en el hecho de, si se va a hacer compostaje, van a necesitar una clasificación bastante más precisa, digo, en cuanto al manejo de los residuos que ustedes van a disponer. Porque evidentemente lo que por ahí puede llegar a plantearse en compostaje son no solamente los productos generales de lo que es el húmedo que se conoce habitualmente, sino que algunos de esos componentes tampoco pueden ir a compostaje. O no todos, por lo menos. Sí, en realidad se le llama compostaje, para que lo entienda la gente, digamos una bioestabilización aeróbica. El método es compostaje. El producto no va a ser un compost como lo concebimos para utilización en huertas. El producto va a ser un material que es un humus que puede ser utilizado como tapada en el relleno sanitario. Tiene un triple efecto eso. Por un lado, la descomposición, en vez de hacerla anaeróbica, la hago aeróbica, eso es muchas veces menos efecto invernadero que el metano. Por otra parte, ese residuo no entró al relleno sanitario, por lo tanto no ocupa volumen. Y lo tercero es que ese material último sirve de cobertura, que hoy tengo que usar tierra. Entonces no tengo que buscar tierra, o sea que el hacer el bioestabilizado tiene esa ventaja, si bien tiene un costo también importante. Y es cierto que hay que hacer clasificación, se prevé 2 plantas de clasificación, nosotros tenemos una de seco, estamos trabajando muchísimo por indicación de Emilio Jatón para clasificar lo máximo posible. Para eso la ciudad tiene una serie de estrategias, que son los ecocanjes, los ecopuntos de reciclado y los ecobarrios, donde hacemos recolección diferenciada del material separado en origen. Pero a su vez se propone dentro de esta planta una nueva clasificación, que es la clasificación del húmedo. O sea, ahora el producto que necesito es el húmedo y no el seco. Y el seco, que sería el rechazo de esta nueva planta, vuelve a la planta de seco. O sea, es toda una ingeniería entre las 2 plantas, ¿no? Una se queda con el seco, la otra se queda con el húmedo. Este húmedo es bioestabilizado con esta metodología
el producto final no es compost, es un bioestabilizado. En la clasificación todavía nos falta avanzar bastante en la ciudad de Santa Fe y concientizar a la gente sobre la clasificación de residuos. Pero también hay que pensar que el área metropolitana no tiene la precisión de clasificación que tiene la ciudad de Santa Fe ya. En eso se va a estar trabajando para que las distintas localidades empiecen con otra mentalidad a enviar los residuos. Lo estamos trabajando en el ECAM, en el ente metropolitano, y en el mensaje que mandó el intendente Jatón al Consejo figura la posibilidad de que se nos permita formar parte de un consorcio GIRSO, como establece la ley de residuos, que nos permita trabajar todas estas políticas en conjunto con las demás localidades, con un compromiso, digamos, de que después de estos 7 años el complejo ya tenga una visión más metropolitana. Eso nos permite trabajar, como decías, las políticas de qué es lo que llegue lo menos posible, pero a su vez también captar fondos nacionales e internacionales que están destinados a áreas metropolitanas y no a ciudades individuales. Hay que entender que Santa Fe lleva más de 20 años trabajando con relleno sanitario, con estas políticas, como ciudad, no dentro de un consorcio, no dentro de un área metropolitana, ¿no? Uno en los tiempos ve que 7 años es a la vuelta de la esquina. Uno piensa extender sobre 7 años, pero son 2 periodos de gobierno, de cualquier gobierno, y de ahí en más, ¿qué? Por eso el mensaje propone también una expropiación más amplia para tener una mayor cantidad de terreno posible y que las gestiones que vengan tengan, a diferencia de ahora que estamos acotados en qué terrenos propios tenemos, disponga de suelo suficiente como para poder extenderlo algo más. Igual, más allá de que podemos reducir, siempre vamos a tener que depositar algo, hay que aumentar mucho las políticas de manejo del seco. Esta ley que viene de la ley de envases, no sé cómo se está manejando hoy, es necesaria, sobre todo para que haya, digamos, incentivo a la no producción de envases o al recupero de envases a partir de quien lo produce, para no tener estos problemas y no tener que estar usando terrenos todo el tiempo. Pero a futuro, no sé cuántos años más, va a haber que pensar que tal vez los residuos de Santa Fe ya no estén en la ciudad de Santa Fe, porque Bien. ya no quede lugar, ¿no? Bien, lo otro que me parece interesante preguntarte a partir de lo que vos decías, ese compost que no es compost, en todo caso, más allá de utilizarlo para ayudar al proceso del relleno, digo, ¿puede servir para la generación de forestación, por ejemplo? En realidad ese compost no, por lo que decías vos antes, digamos que la clasificación, por más buena que sea, siempre va a llevar contaminante que no sería bueno para el suelo. Para eso estamos trabajando en otro tipo de compostaje, que ya sí es un compostaje de calidad, que es compostaje institucional o domiciliario. Ahí sí se puede trabajar, digamos, con muy buena calidad de material, materia húmeda, pero sin contaminantes, pero no en este tipo de compostaje en gran escala, ¿no? Es muy difícil eso, ¿no? ¿Cuán más ecológico se puede ser que lo que es hoy? La ciudad. La ciudad, exacto. La ciudad porque la ciudad va a determinar la vida de lo que se venga hacia adelante. Sí, yo creo que tenemos un gran camino como sociedad para pensar cómo consumimos, cómo producimos. La ciudad tiene un programa importante para instituciones verdes, donde estamos trabajando con industrias, con clubes, con escuelas, tratando de llevar, digamos, de alguna manera todas estas tecnologías, todos estos formatos para recuperar, pero tenemos que pensar que nuestra forma de consumir es la que nos lleva a tener ese kilo por día por persona que hay que disponer. Es mucho residuo, el 50% de eso es material seco, material recuperable. Ahora, es recuperable siempre y cuando quien produjo el embalaje haya tenido ese cuidado del ciclo de vida del material, ¿no? Pues a veces tenemos un material que es seco, que podría ser recuperable, pero no tiene ningún mercado. No puedo volver a hacer nada con eso. Entonces también está en qué es lo que pongo en el mercado para que nosotros consumamos y nosotros elegir aquel material que puede volver al circuito productivo, ¿no? Bien, Edgardo, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ha sido el secretario de Ambiente de la Municipalidad de Santa Fe explicándonos qué es lo que pasa con un tema muy importante que está relacionado con los residuos y con la calidad del medio ambiente que nos rodea. Una breve pausa, ya estamos con ustedes. Bien, le damos la bienvenida al presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, Ignacio Mántaras. Ignacio, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, la idea era convocarte para conversar en general. Uno ve dentro de, por ejemplo, la industria ha planteado que se viene recuperando y bien. El sector comercial es como que todavía está algo demorado
tal vez porque el mercado interno no tenga la capacidad de respuesta en el consumo que sería deseable, pero me da la impresión de que por precios internacionales y algunas cuestiones que tienen que ver tal vez con el tipo de cambio, el sector agropecuario está en una condición realmente favorable. No sé, ¿cuál es tu punto de vista en ese sentido? Sí, fue un año climáticamente, nosotros nos condiciona el clima en primer lugar y el gobierno en segundo lugar. A veces eso se invierte, a veces es más preocupante, es más riesgo las medidas de un gobierno que el clima, pero en general fue un año, se puede decir, aceptable, y las incertidumbres han venido por algunas intervenciones y decisiones que ha tomado el gobierno nacional en determinados temas que han generado incertidumbre en algún segmento, en alguna cadena, carnes, por ejemplo, y eso tal vez repercute, genera algún clima de flotación. Yo creo que cuando las señales no son claras, o sea, las actividades agropecuarias siempre son a mediano y largo plazo, ¿no? Y si hay señales no claras de parte de un gobierno nacional, entramos en modo de flotación, de hacer lo menos posible, que las olas no sean muy grandes y no invertir mucho. Bueno, tal vez desde mi perspectiva el año fue un poco eso, ¿no? Creo que, y en general los últimos años, para salir de este gobierno, sino que los últimos años en Argentina para el agro un poco ha sucedido eso. Nos quedamos estancados en producción de granos, en producción de carnes, hemos retrocedido en producción de leche, estamos en los 10.000 millones de litros de leche, estamos en los 120, 130 millones de toneladas de granos, y en carnes estamos igual, o sea que llevamos 10 o 15 años estancados, flotando, haciendo la plancha, ¿no? Es decisión de los productores, es estado del negocio en general y de la actividad en general, y entendemos ahí que no hay una política clara agropecuaria en Argentina, digamos, como sí la tiene Brasil, Uruguay y Paraguay, por ejemplo, ¿no? De cara a los próximos 12 meses, la parte de inversión del campo, ¿cómo ves esa situación? El productor invierte siempre, digamos, está en la idiosincrasia del productor, el ingreso que genera por su producción lo vuelve a invertir, digamos, ¿no? Esto es aún en los peores escenarios se sigue invirtiendo, se sigue sembrando y eso no para, así que no es justamente el hombre de campo un sector que, si ven riesgos, hay riesgo que el dinero, que se vayan los dólares, que invierta en otro, que diversifique el negocio, que venda el campo y se vaya, invierta, no sé, en otro negocio. Al contrario, si invierte en otro sector que no sea agro, va a ser en departamentos para que sus hijos vayan a la ciudad a estudiar y en vez de pagar un alquiler, invierte en un departamento, o cambiará vehículos, chata, o sembradoras, o cosechadoras, o tractores, digamos. Básicamente el nivel de inversión del hombre de campo pasa por esos rumbos. Ahora, ¿no? si nosotros nos pusiéramos en la idea de cambiar la escala, en todo caso, de producción del sector agrícola, ¿de qué deberíamos hablar para el cambio de escala? ¿Deberíamos hablar de un cambio tecnológico? ¿Deberíamos hablar de un cambio financiero? ¿De expectativas en lo que es el mercado internacional? ¿Qué pensás? ¿Qué es lo más importante que puede llegar a funcionar como motor de ese cambio? Yo creo que lo más importante, que es lo que hacen los países vecinos que mencioné, es entender que hay un mundo que demanda bienes que Argentina está en condiciones de proveer, es competitivo el campo argentino, la agroindustria argentina es competitiva, y está en condiciones de hacerlo. Entonces, un poco derribar esas falsas dicotomías de mercado interno y no exportar. Cuando un ministro dice que la carne, el trigo y la leche son bienes culturales populares, pero no queda muy claro qué quiere decir eso, y me parece que claramente el país está en condiciones, el agro está en condiciones de proveer al mercado interno en calidad y en precio, y mercado externo en calidad y en dólares, que la Argentina los necesita, ¿no? Esas dicotomías que se generan frenan, no le damos certidumbre al mundo, no le da certidumbre al que produce, y ese escenario es negativo. Entonces me parece que Argentina, más allá del gobierno que sea, inclusive ideológicamente, Uruguay lo tuvo a Mujica y fue de un lado para otro, Brasil fue de Lula a Bolsonaro, y la política agropecuaria no cambia, ¿no? Entonces, de hecho, Chile ha pasado Chile es similar, digamos, ¿no? Paraguay, digamos, ¿no? Con sus crisis institucionales, ¿no? Entonces, deberíamos asumir la Argentina y la dirigencia política, y ahí está el rol de los dirigentes también, de incidir en políticas públicas,
de entender que Argentina es potencia agroalimentaria, digamos, ¿no? Podemos proveer al mundo, el mundo demanda fibras, energías, alimentos, y estamos en condiciones de hacerlo. Ahora, con reglas de juego claras y sin las dicotomías. Doy el ejemplo carne para dar uno de los ejemplos. El cierre de exportaciones de carne para garantizar que el precio no se dispare en el mercado interno, lo vivimos 15 años atrás y nos costó 16 millones de cabezas, digamos, ¿no? Perdimos el 20% de stock que todavía no recuperamos. Entonces, esas medidas cortoplacistas o circunstanciales entendemos que no pasa por ahí la solución, sino de mayor producción, digamos, ¿no? Entendemos que el campo puede producir más, por eso hablé del estancamiento. Si uno ve cualquier informe de hace 10, 15 años atrás, de hecho el famoso PEA que hizo el ministro Domínguez en su época, hablaba de ir hacia los 150 millones de toneladas 5 años atrás, y hoy estaríamos más en cerca de los 180, 200, y quedamos estancados, ¿no? Entonces, es dar esa señal, esa perspectiva, y asumir que el campo, que Argentina es bueno en eso, digamos, ¿no? Y también en otras cosas, ¿no? Ahora, hay una cuestión que me parece muy interesante en todo caso que conversemos contigo. Primero, porque me parece que tu designación en la presidencia de la Sociedad Rural de Santa Fe representa un cambio del criterio generacional de quién puede llegar a ser presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe. Históricamente han sido personas que superaban los 60 y hasta los 70 años, te diría. Esa es la tradición de la Sociedad Rural de Santa Fe. Te designan a vos que sos un tipo joven, por un lado. Por otro lado, aparecen mujeres conduciendo la sociedad rural. ¿Qué está pasando en el campo? Bueno, eso es un fenómeno muy interesante. Hace 15 días fue el Congreso de Ateneos, que yo me formé en los Ateneos, que son los grupos de jóvenes de las rurales. 350 chicos, 370 chicos de 36 lugares del país, un fin de semana largo para hablar de política o formarse como dirigentes, ¿no? Es el camino que hicimos, el caso mío y varios de mis compañeros que estamos en la comisión directiva 10 años atrás. Hay un cambio, esto no es solo de las rurales, faltan generaciones a las entidades, ¿no? Tal vez los 70 dejaron alguna secuela, el no te metas, la necesidad económica de cada familia te quita tiempo para las instituciones. La verdad que no hay muchos jóvenes en las entidades, esto es transversal a cualquier entidad, eso es una realidad. En las rurales sí tenemos los Ateneos, donde estamos hombres y mujeres. Un bloque de aquel congreso fue la perspectiva de género, y yo siempre dije, nosotros nos formamos a la par de las mujeres. De hecho, en un momento yo estaba en la Conducción Nacional y hacíamos mucho diagnóstico, y había más mujeres participando de los grupos de jóvenes y conduciendo, presidentes de Ateneo, que hombres, digamos. Entonces convivimos, no necesitamos una comisión de mujeres, digamos, a nivel jóvenes, pero CRA tiene su comisión de mujeres, digamos, ¿no? Sí. Entonces, claramente hay cambios que para nosotros están como naturales, son cambios para algunos, para otros algo como natural, pero son procesos necesarios. Necesitamos renovación permanente en las entidades. En el caso nuestro, necesitamos entidad conducida por productores, por señores que tienen actividad, digamos, ¿no? Y que sepan el día a día, la problemática sea del día a día. Y además, con una responsabilidad, entiendo yo soy padre de familia, la perspectiva o la visión que un dirigente tiene en proyección a futuro, el tema de tener los hijos tan chicos tal vez te hace pensar 2 veces las cosas o pensar con mucha más intensidad las cosas. Es una opinión personal, pero entiendo que le da un plus. La juventud, las mujeres, esa diversidad le da un plus a cualquier entidad, no tengo dudas. Para armar grupos de trabajo, esos grupos son mucho más interesantes. Y por otro lado también, como sos joven, vas a aprender, nunca dejas de aprender, y si te toca conducir una entidad con jóvenes, es como que todos nos vamos preparando, también vas preparando la sucesión de la misma entidad. Bueno, entre todos vamos aprendiendo y vamos viendo el área de trabajo de una entidad, y se van preparando también los sucesores. Así que bueno, una experiencia desde el punto de vista organizacional muy interesante. Aparte de la cuestión informática, la cuestión técnica, la cuestión de investigación, es como que las generaciones de algunos años se le han dejado ya el legado a ustedes, los más jóvenes. Empiecen a trabajar en estas situaciones. Das con un tema que es la comunicación. Sí, como el campo somos malos comunicando, eso lo decimos siempre. Pero son buenos produciendo. Somos buenos produciendo, somos malos comunicando. El tema de la tecnología y las redes, obviamente por una cuestión generacional nosotros estamos más adaptados,
viste que se dice que está la generación que los nietos le enseñan a los abuelos, porque le enseñan a usar el celular, Sí, sí. ¿no? Claramente. O sea, hay Bueno, millennials dentro de claro. la comisión. Así que, bueno, inclusive en el punto de vista comunicacional, tal vez con la ciudadanía, que no es del palo, tenemos a lo mejor más llegada a los jóvenes por el hecho de utilizar redes, que son herramientas muy efectivas, muy virales también, para comunicar. En fin, tienen muchos condimentos. Siempre igual es necesario tener los mayores, porque siempre es como el abuelo en la casa, que te marca algunas cosas que siempre esos referentes son indispensables, ¿no? Sí, bueno, sí, hay una tradición en el tema del campo, ¿no? Que seguramente es bastante difícil de quebrar. Y no necesariamente hay que quebrarla, yo creo que en algunos aspectos no necesariamente hay que quebrarlos. Me parece, sí, muy interesante lo que estás planteando respecto de la formación de los dirigentes, ¿no? Porque es absolutamente indispensable que los jóvenes tengan participación en eso. En pocos años más van a ser los que tomen decisiones. Ese es el tema. Sí, dos cosas. Una, que lo que mencioné en instituciones es lo que se dan las empresas familiares. En el campo la mayoría son empresas familiares y si bien los jóvenes de golpe nos toca conducir la empresa familiar, siempre están los referentes recordando errores, etcétera, ¿no? Así que hago pero yo soy un claro defensor de las instituciones, tengo mucha actividad institucional, estoy convencido que Argentina, parte de la solución argentina va por el rol de las instituciones intermedias, digamos, ¿no? Tenemos una historia institucional, pero hoy la veo tal vez en crisis. Yo creo que hoy las instituciones intermedias nos está costando incidir en políticas públicas, porque hoy un político se maneja en términos electorales, porque es más fácil hablar con el ciudadano por redes, Sí. o sea, la verdad que es otra la lógica de la política. Y las instituciones en algún punto estamos perdiendo un poco de potencia para incidir y bueno, se necesita revitalizarlas. No tengo ninguna duda que por la continuidad, porque las instituciones lo que te marcan es un historial, una continuidad de la agenda pública, Sí. digamos, ¿no? Si no, pasás una agenda puramente circunstancial, de titular de diario un día y se termina hoy, y la institución te da justamente esa continuidad. De ahí el rol indispensable, entiendo, de las mismas. Seguramente. Yo creo de cualquier manera que hay un balance muy positivo, histórico de las rurales, en el sentido de tener una presencia territorial muy significativa. Acá en la provincia de Santa Fe no hay pueblo donde no haya una sociedad rural. O sí, puede ser que haya pueblo que no la tenga, pero el nivel de organización desde ese punto de vista demuestra en todo caso que el proceso histórico no ha sido en vano y me parece importante destacarlo desde ese punto Sí, de vista. es importante lo que decís porque sí, en Santa Fe habrá 30 y pico de rurales y yo participo en CRA, la confederación a nivel país, que son 300 y pico de rurales. Son ámbitos federales, entonces, del punto de vista institucional, te da una presencia. No, y además te da una perspectiva federal, digamos. No es el mismo problema del de Venado Tuerto que el de Reconquista o el de Tostado, y cuando te vas a escala CRA, no es lo mismo el de Santiago del Estero de Misiones que el del sur. Los problemas son diversos, muchos confluyen, y te da una perspectiva federal, y ahí dimensionás, y ahí voy el tema de incidir en políticas públicas. Somos un país federal con un montón de asimetrías. Santa Fe está partida, el país está partido. Entonces ahí está el tema de las entidades que interactúan, que son una red y que son para mí un actor clave para aportar a la dirigencia política sobre visiones de cómo solucionar las cosas, ¿no? Bien, Ignacio, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, ha sido el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe, una conversación muy interesante respecto de la perspectiva que están empezando las nuevas generaciones de expresiones sectoriales en la Argentina. Nos parece, en todo caso, clave para pensar el modelo del futuro. Ya venimos. El gusto, realmente el gusto de tenerlo a Ricardo Cerrulla aquí en el programa. ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿Cómo andas, amigos? Ricardo? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, y gracias a vos por venir. De la última reunión, de la última cumbre que tiene que ver con el ambiente en el mundo, ¿qué te quedó como saldo? Yo decía cuando empezó la cumbre que uno no era optimista, pero no por una cuestión solo de no sé de qué se trata, pero me pongo, sino porque esta es la 27ª cumbre, ¿no? Ya pasaron 26 y no pasó nada, entonces uno pierde esperanza, pierde expectativas porque dice si tuvieron durante 26 años, salvo el año pasado que no se hizo por la pandemia, se fueron juntando en diferentes países del mundo, gastaron café, energía para aire acondicionado, papeles y no pasó nada, ¿por qué va a pasar ahora?
Y sin embargo hay un pequeñísimo avance, ¿no? El primer documento que iban a sacar era un documento mucho más contundente y bueno, India, que es uno de los países con mayor emanación de gases por la utilización del carbón, se opuso. Y salió un documento más lavado, pero salió un documento donde al menos se pone alguna fecha para decir ya basta de carbón. ¿Alcanza en el contexto grave que estamos viviendo? No. Pero viniendo de quien viene y teniendo este antecedente que recién mencionábamos, bueno, es un pasito pequeño adelante. Te diría, y si más allá de esa concepción mundial, que por supuesto nos termina afectando, ¿no? Como países terminales que somos, ¿qué es lo que termina traduciéndose como el problema más serio que vos ves desde el punto de vista ambiental en la Argentina? En la Argentina yo creo que el problema más serio y más profundo que hay es la negación de la clase política, que estamos viviendo un momento bisagra en la historia de la humanidad. Yo creo, uno hace 20 y pico de años que está trabajando periodísticamente esta problemática ambiental. Y uno ve con buenos ojos que montones de espacios que hoy se abren, antes no se abrían. Que hay una conciencia ciudadana que está más preocupada, que hay algunas políticas desde algunos estados que empiezan a poner el ojo en, che, ¿qué hacemos con la basura? Che, ¿qué hacemos con la alimentación? Ahora, el único sector al cual, me parece a mí, no acusa recibo es la clase política. No, mirá los debates tanto de cuando eran precandidatos en las PASO y luego que fueron candidatos. No aparece el tema ambiental, no aparece. Aparecen otros tópicos que nos preocupan y mucho, como puede ser la economía, la desocupación, la inseguridad, y que está bien que así sea, sí. Aparece el tema ambiental como un tópico, un conflicto a hablar y con propuestas para decir, no aparecen. Pero no aparece ninguno, no aparece el tema de la basura, no aparece el tema de la bajante del río, si querés, ponele. No aparece el tema de la tala indiscriminada de árboles, no aparece el tema del cambio climático, no aparece, no hay propuestas. Y si vos entrás, si sos un ciudadano algo preocupado y entrás en las pocas plataformas políticas, nosotros tenemos algunos años, sí. ¿Te acordás que antes uno entraba en la plataforma política de los partidos? Hoy por lo menos estaba no están inicializado. Claro, antes te la imprimían y te la daban, después podías entrar por las redes sociales. Hoy casi no existen. Las pocas que hay tienen, o no tienen nada, o tienen una aproximación muy leve a la cuestión ambiental. Y yo creo que estamos de acuerdo, que estamos viviendo un momento de crisis socioambiental. Sin embargo, no aparece el tema. Hablando de la cumbre, se habló del hidrógeno verde. Sí. Argentina plantea lo del hidrógeno verde. ¿Cuál es tu visión respecto a este tema? El hidrógeno verde es algo que se está estudiando. Por ejemplo, Chile, voy a hacer una aclaración, ¿sí?, para que no se crea que uno coincide con el modelo chileno. Yo personalmente no coincido con el modelo chileno, pero Chile tiene algunas instancias de hidrógeno verde muy interesantes. La más interesante de todas es que Chile está produciendo hidrógeno verde, pero no para exportar. En la Argentina lo que se está planteando es que venga una empresa a generar hidrógeno verde, pero para llevárselo, no para que quede en la Argentina. ¿Es una energía limpia? Sí, sin lugar a dudas. El tema va a ser cómo la generás. Primero porque los pocos estudios que hay hablan de que es muy cara, es muy caro generar hidrógeno verde. Es muy complicado dividir las moléculas, no quiero aburrir, pero para conseguir hidrógeno verde tenés que dividir las moléculas de hidrógeno y de oxígeno que tiene el conocido H2O de agua, ¿no? Sí. Es bastante complicado, es bastante costoso poder sacarlo, y en esta coyuntura el mundo ambiental dice, bueno, ok, pero ¿de qué agua lo van a sacar? Porque si la sacan de agua dulce, que hoy es una faltante importante, bueno, estamos solucionando un conflicto para abrir otro. Bueno, saquémoslo de agua salada. Bueno, desalinizar el agua para dividir la molécula es también complejo y costoso. Es muy costoso. Vos me dirás, bueno, no hay nada que te venga bien. No, digo, abro el paraguas. Yo estoy de acuerdo que hay que invertir para recuperar. Y que a lo mejor esa inversión luego
nos viene bien en la balanza comercial. Pero ¿no tenés esa sensación de que fue un lindo anuncio, pero Sí. poco realizable? No solo fue un lindo anuncio, fue un anuncio, yo como dice Maristela Svampa, una reconocida socióloga, como dicen otros como Montenegro, que es un biólogo premio Nobel alternativo, las políticas ambientales hay que hacerlas de abajo hacia arriba. Digo, que el presidente lo anuncie desde Escocia, porque un jugador de rugby que representa los intereses de una multinacional viene muy traído de los pelos. Bienvenido sea que nos sirva para discutir y para empezar a hablar de estos temas. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿Para qué? ¿Es energía limpia para nosotros? Porque si es nada más que sacar la molécula del hidrógeno para que se vaya afuera, es extractivismo puro. Es lo mismo que hacemos con la soja o con la minería a cielo abierto. Por otro lado, ya desde el momento en que vos generás con energía eólica, tenés una energía limpia. Sí. Si lo haces con energía solar, también tenés una energía limpia, o por lo menos más limpia de lo que es la que actualmente estamos Y tenemos utilizando. vientos y sol, tenemos. Bueno, esa es una frase que voy a decir y que es remanida, pero que es verdad. Nosotros tenemos la posibilidad geográfica y climática de generar un montón de energía segura. Seguimos apostando a la energía nuclear. Sí. Mira, vos te vas a Uruguay nomás, pasás la frontera con Uruguay. Uruguay tiene un gran déficit de energía. Tiene energía eólica en todo el territorio. Cuando vos entras a Montevideo, vas a ver en la ruta montones de esos ventiladores gigantes. Y tienen mucho menos viento que nosotros. Y vos vas a la Patagonia Argentina, que mirá que hay viento, y te cuesta encontrar energía eólica. ¿Hubo en el macrismo un atisbo de querer iniciarla? Sí. ¿Está contaminada por eventos que se acusan, al menos por ahora, de corrupción, de cómo se licitó esa energía eólica? También. Pero sí es cierto, como decían ustedes, que tenemos la posibilidad climática de generar energía, toda la energía que querramos, de manera absolutamente natural, limpia y más barata, y no lo hacemos. El último punto, porque ya está la ráfaga. Nos están echando. Nos están echando. Una frase, 2 palabras respecto del sistema productivo. Es difícil, ¿no? Hoy el sistema productivo está produciendo no para los intereses ni económicos, ni ambientales, ni siquiera de necesidades básicas de las personas. No producen para darle de comer a los hambrientos, no producen teniendo en cuenta el ambiente y no producen tampoco dejando grandes beneficios económicos. Ricardo Cerrulla, pasando por aquí por el programa. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Buen año el que viene. Ojalá Bien, que sí. claro que sí. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias.